Bien, bueno, vamos a continuar con nuestros videos pedagógicos. En este caso estamos reunidos con Estela Semino, que ha venido a visitarnos. Ella habitualmente vive en Dinamarca y ahora va a vivir en Grecia, pero bueno, está unos meses en la Argentina con nosotros. Y Gabo Musikansky, y estamos en mi casa de Marcos Paz, conversando, y nos pareció que algunas cosas que salieron en la conversación han sido sumamente interesantes y que merecían ser filmados. De manera que Bernardo va a ayudarnos para registrar algunas de estas ideas y opiniones para la pequeña historia del KRR. Bueno. A ver, ¿cómo era lo que suscita el debate entre nosotros? Fue el tema de la interpretación que se hace de Gramsci, o algo que dijo Gramsci en sus escritos en prisión durante la época de Mussolini, es decir, con muy buena fe, y que lo que vemos ahora es cómo están siendo interpretados por los intelectuales, por muchas ONGs también, por instituciones transnacionales, donde el subalterno pasa con sus luchas subalternas a ser parte de lo hegemónico. Es decir, esto es un poco complicado y habría que leer Gramsci. Lo que vemos acá es como gente que se titula progresista, que viene con un vocabulario, con un relato progre, de repente pasa a ser parte del modelo, tanto discursivamente, exacto, del modelo progresista, neodesarrollista, que acepta el neoliberalismo de una manera poco crítica. No solamente poco crítica, sino peor, porque termina justificando y legitimando todo eso que en teoría había quedado atrás. De ahí que nos había resultado interesante recuperar esta visión de Gramsci, no por Gramsci en sí en particular, porque no es una cuestión de machacarle nada al gran pensador italiano, sino a la interpretación que se hacen especialmente los sectores intelectuales acá en la Argentina con respecto a lo que se abrió principalmente en Argentina y en América Latina a partir de la irrupción de los gobiernos progresistas como una posibilidad de generar una contrahegemonía, un pensamiento alternativo a lo que venía suscitándose durante la década de los 90, que había sido el neoliberalismo. Entonces, me parece que era por ese lado, más que nada, que Gramsci les había permitido una justificación teórica para ejercer y construir un relato contrahegemónico, entre comillas. Exacto. Lo que yo no entiendo es, a ver, comprendo que cierta izquierda apropiada del Estado utilice a Gramsci para justificar sus acciones. Ahora, ¿qué tendría que ver las ideas de la contrahegemonía de Gramsci con las políticas asistenciales? ¿Cómo lo explican ustedes? No creo que necesariamente es como un andamiaje mucho más complejo de desentrañar simplemente de lo que significaría la hegemonía o la contrahegemonía. Entiendo que por un lado está la justificación que pueden hacer algunos intelectuales, caso de José Pablo Feynman, que gramsciano confeso, que ¿por qué abraza este gobierno nacional y popular, entre comillas? Primero porque es el gobierno que encarna la juventud maravillosa que echó Perón de la plaza, en sus palabras. Pero por otro lado, porque por citar un ejemplo, a partir del conflicto con Clarín, lo que se suscitó es un enfrentamiento entre un poder hegemónico establecido como los medios de comunicación, encarnados en la figura del Grupo Clarín, históricamente enemigo del pueblo argentino, con un gobierno popular elegido democráticamente que venía con una ley de medios, con un paquete de leyes, venía a enfrentar al monopolio del poder, en este caso representado en el Grupo Clarín. Claramente es una falsa dicotomía, es un falso enfrentamiento, pero cierra y legitima y justifica todo lo que hay por detrás. Entonces nosotros pensábamos a Gramsci desde ese lugar, desde cómo, desde el aparato discursivo y simbólico, se justificaban todo un montón de prácticas, entre las que aparecen lo que significa el aparato asistencial. Es el relato. Ahora comprendo. Claro, es el relato, es decir, que bien viene, y no solamente es decir, por mi experiencia, por lo que estoy haciendo allá, cómo se utiliza Gramsci dentro del modelo para
no cuestionar el modelo, sino para reacomodar, en este caso a los ciudadanos, al modelo de una manera conveniente, donde el discurso de izquierda entre con el derecho y que las confrontaciones sean livianas, es decir, nos llevan a Naciones Unidas como sociedad civil a discutir la coexistencia, por ejemplo. Entonces yo voy con mi bandera que quiero la agricultura familiar y el otro viene con la otra, pero es decir, es un espacio que el subalterno ha logrado. O sea que desde una lectura muy sesgada de Gramsci podés terminar sentándote con Monsanto a discutir con Monsanto. Totalmente. Completamente, porque todo... O sea que estas relecturas de Gramsci son funcionales. Completamente, sí. Pero no Gramsci es funcional, sino lo que es No, funcional la relectura. es nuestra capa intelectual que termina justificando Es eso. decir, porque es que lo que demuestra que es interesante, es decir, es que como subalternos, como gente que está oprimida, podés lograr un espacio donde que está controlado por otros, por los alternos. Entonces, ¿cómo lo lográs? Metiéndote en discusiones de forma pacífica, usando espacios como para poner tu agenda, es decir, y abriendo ahí, es decir, tomando poder a través de los medios, de la sociedad civil, es decir, de esa relación entre el Estado y el ciudadano, donde hay un espacio donde vos podés intervenir. A ver, las ONGs. a ver un comentario, porque una de las cosas que yo tenía pendientes en esta serie de videos era tratar la idea de cómo este sector clase mediero y de izquierda progresista justifica la toma del Estado como botín para hacer un uso indiscriminado y colocar decenas de miles de la propia gente con contratos del Estado en diferentes lugares. En realidad, estas doctrinas o estas lecturas de Gramsci estarían también justificando. Exacto. Gramsci también estarían justificando el Estado Yo botín. pienso que sí. Pero que dentro de lo que es el marco teórico, Gramsci, que escribió sus escritos de la cárcel durante la década del 30, lo que viene también es a complementar desde una batalla cultural y de recuperando ciertos lugares de la nacionalidad en lo que era el marxismo-leninismo, pero siempre conteniendo un mismo horizonte que era la toma del poder. Digamos, no le vamos a endosar a Gramsci la responsabilidad de no haber comprendido o no haber visto digamos, hacia dónde, cuál era el horizonte, digo, en ese sentido. Pero lo que sí estamos viendo en nuestra clase dirigente es que vuelven sobre esos mismos lugares y siempre la toma del poder es la única alternativa para la construcción de lo real, ¿no? Entonces siempre quedamos en una nebulosa donde la única forma de transformar la realidad es a partir de la toma del poder. ¿Y de qué poder? El poder del Estado, que es el único que puede, entre comillas, materializar su obra. Pero la realidad a que estos intelectuales refieren pareciera ser fundamentalmente un escenario de batallas culturales. Porque en el plano real no se pueden mover, entonces se mueven en el plano de lo simbólico. Porque en el palo de lo real están transando con Chevron, los acuerdos con China, no, bueno, con Santos. Pero el espacio, esto a mí me parece muy importante. El espacio simbólico, es decir, lo ves con todo el discurso de sociedades civiles que participan, con las políticas de género, decime algo. Con el asistencialismo mismo, la ley universal por hijo, pero yo trato, digamos, lo que estamos tratando de que la gente comprenda, acá hay una patología social terrible, digamos en Carta Abierta o en otros grupos, están dando batallas culturales en el plano de lo simbólico y se permiten ignorar que la Argentina tiene 10 dueños que se reúnen a decidir las políticas y que tiene 24 o 25 millones de hectáreas de transgénicos y lo ignoran absolutamente y no les importa. No lo ignoran. ¿Cómo se da el mecanismo? No creo que lo ignoren. No, pero ¿cómo se da el mecanismo para que ellos hagan una abstracción de eso y hablen de lo simbólico? Y justamente, y ahí es donde entra Gramsci para nosotros como una herramienta para poder ver eso. Porque ¿qué es lo que han hecho? Han generado hegemonía, su propia hegemonía, que les permite justificar, que han generado una hegemonía, por ejemplo, ¿dónde observamos esta construcción cultural que les ha permitido generar una contrahegemonía, que en realidad es una hegemonía propia, que es la continuidad de un proceso comenzado 40 años antes? 50 años antes, a partir de la violencia instaurada con la fusiladora, si querés. Pero lo que te quiero decir es que han instalado el kirchnerismo, por ejemplo, que Vox Populi, si cualquiera nos cruzamos con cualquier persona en la calle, por lo menos una de cada dos personas seguramente nos diga en su inconsciente de que en el 2003 ha habido una ruptura con respecto a lo que era el Estado neoliberal. ¿Por qué? Porque con todo el paquete de normas, medidas y leyes que ha sancionado el kirchnerismo desde entonces, se ha roto
ha habido una modificación. Ahora, desde nuestra lógica, hay una pero no, continuidad. perdón, pero no de nuestra lógica. Simplemente si vamos a los papeles duros y observamos la realidad, sí vemos que el Estado se ha reconvertido, han apelado al Estado para justamente solventar una sociedad eclosionada, completamente fragmentada, para sostenerlo. Han permitido incorporar vastas capas al mercado de consumo, pero el Estado y la lógica neoliberal, la matriz neoliberal en la economía argentina está más vigente que nunca. Entonces, digo, la hegemonía gramsciana la vemos claramente en cómo cómo la clase dirigente política argentina ha logrado instaurar más de lo mismo, pero con la legitimidad del 54% de los votos. A propósito de los votos, el tema clientelar, no estabas muy de acuerdo con algunas observaciones que se hacían, ¿no? Con respecto al asistencialismo y lo clientelar. No, es decir, desde afuera las políticas sociales del kirchnerismo son muy bien vistas. Las políticas de inversión social, les dicen, no que son... le llaman ellos de inversión Exacto, social. porque van con el modelo neoliberal, con el capítulo social. Tienen todo el respaldo del Banco Mundial, totalmente. De academia, es decir, Stiglitz, todo el mundo, inversión, ¿no? La inversión social empieza con el neoliberalismo y fue es decir, una manera de cuando esto es con la entrada de la globalización, que se necesita flexibilizar el mercado laboral, que se necesita el movimiento de mano de obra, es decir, de trabajadores, inmigración, se necesita el movimiento de capitales, el movimiento de, ¿cómo se dice? Goods, de bienes libres, el libre mercado total. Para eso vos necesitas un trabajador flexibilizado y un trabajador que con menos derechos sociales, un trabajador con menos respaldo de los sindicatos. La legislación laboral, digo. Exacto, pero entonces con algún dinero para invertir en ese mercado del consumo. Sí, bueno, eso es otra cosa, pero es decir, con la globalización, sobre todo te estoy hablando de estados de bienestar muy sólidos, que acá era bastante también comparado con otras partes de América Latina, ¿no? Pero por ejemplo en Gran Bretaña lo conozco bien el caso, donde se necesita romper con ese contrato social que había entre el trabajador y el empleador, ¿no? Con un Estado que coordinaba. Eso es un Estado-nación. Ahora el Estado-nación se atomiza y aparecen pensadores tipo Giddens, bueno, hay varios, no los voy a nombrar, los sajones, que lo que proponen es que al ciudadano hay que acercarlo a los mercados. Entonces, estas políticas sociales están basadas en una lógica de mercado. Y al ciudadano, al acercarlo, la idea del Estado, la función del Estado no es proteger al trabajador del abuso del empleador, sino es entregarlo al trabajador al mercado. Y sostener Aquí hay una primera cuestión que habría que remarcar. Mucha gente cree que las políticas sociales o asistenciales de este gobierno las imaginan como patriadas, casi patriadas. Casi como una patriada, cuando en realidad son de manual y son políticas internacionales propiciadas por las propias Totalmente, tienen todos las los técnicos que cuando vos lo leís al ministro que te hablaba hoy, el de seguridad, que está en Diego Bocio. Él habla como ellos, es decir, acá no hay ideas nuevas. No, si digamos, todos los planes, no hay ideas nuevas, son planes yo muchas veces he son del dicho, Banco Mundial, digo, la asignación universal por hijo es una ley. Sí. Muchas veces he dicho que para algunos de estos intelectuales que provienen de las luchas de los años 70, es como que se han conformado, ahora que no proponen el socialismo, se han conformado con esta política casi espectral de reemplazar el socialismo por planes asistenciales y el subsidio por hijo y hasta ahí llegaron. No, pero en realidad es peor todavía. Es peor todavía porque son políticas internacionales. No solamente son políticas internacionales, sino que son políticas que son solventadas con plata que viene manchado con sangre, por así decirlo, porque la misma plata
que sirve, de donde Sí, sale el una mismo paradoja. capital. Claro, exactamente, la paradoja y la parábola que se da es que la misma plata con la que se solventan los planes sociales, y esto es lo que nadie habla, digo, la misma plata con la que solventa los planes sociales es la plata que sale de un modelo extractivo que explota y que expulsa a los mismos bolsones de pobreza que van a parar a vivir en la miseria del conurbano bonaerense. Entonces, digo, esa paradoja, que es la que nadie denuncia, Claro. y es replicante en la Argentina, en Brasil. En Brasil, sobre todo, se habla muchísimo de cómo Lula y Dilma han logrado que varios millones de brasileños emerjan de los sectores más pobres para entrar en los sectores medios, ¿no? En muchos casos, lo que nosotros vemos es que en realidad lo que han hecho es abrir un mercado de consumo. Claro. Para la propia industria, por ejemplo, del automóvil, han abierto un mercado de consumo para gente que muchas veces, bueno, yo conocía el caso de gente que ha comprado un auto en cuotas prolongadísimas, pero que no puede moverlo porque no tiene ni para la nafta ni para el seguro, pero lo tiene en su casa y ya para las estadísticas es clase media. Sí. Y ya Aunque tenga que lavar pisos. como ¿no? decía Estela, el movimiento de bienes ya está en funcionamiento. Está en funcionamiento. Sí. Por supuesto que esto dura poco, tiene patas cortas. Es insostenible. Pero entendés que es parte de un juego mundial de globalización que pasa el Estado-Nación, que es otra cosa. Claro, y a la vez es parte de ese juego Macabro y perverso. donde se le da primacía a lo simbólico. Sí. Porque lo simbólico... porque sirve, Estoy funciona. volviendo No, al tema, perdón. al origen de la conversación. No, porque, y con esto bien, podemos ir cerrando, pero digo, y lo simbólico termina siendo lo que justifica la monstruosidad de lo material, Exacto. digo, entonces, ¿Qué y tal? ahí es donde damos una vuelta de tuerca a Gramsci, y cómo la parafernalia de estos intelectuales. O sea que todo es consecuente en realidad. Lo que nosotros pensamos una gran improvisación. No es. Por ejemplo, No. desde desconocer al viejo Perón a desconocer los 20 millones de hectáreas de soja transgénica, todo es un paquete que tiene sus razones, ¿no? Que tiene sus absolutas razones. Y que está justificado por una inmensa maquinaria de la cual nadie se quiere hacer responsable porque son todos inocentes. Digo, Claro, los intelectuales de las carta cosas son abierta, así. Horacio González, no es responsable No es de así. esta monstruosidad. ¿Qué querés? Bueno, esto Bueno, es lo yo mejor lo- que podemos hacer, te dicen. Vos sabés que cuando nosotros los desafiamos a tener un debate, a los muchachos de carta abierta, que no quisieron, Horacio, para mi sorpresa, Horacio González repitió que él en realidad no se sentía responsable de ninguna de las políticas de este gobierno, porque No. yo no soy nadie importante, me dijo, ¿no? Yo no soy responsable de lo que hace este gobierno. Es raro porque están en... Sí, pero Horacio, a la vez es gracioso y tragicómico, porque el mismo Horacio González que le dice a Jorge eso, que él no es parte de esto, es el mismo que apadrina a un Ricardo Foster que dice que el kirchnerismo es la anomalía de nuestra historia. Entonces, en la historia argentina ha habido una anomalía que ha... Entonces, digo, volvemos sobre lo mismo. Entonces, la simbología al final es lo que justifica la monstruosidad de nuestro país. Así Ahora, que- para ellos la anomalía debemos de ser nosotros, ¿no? Completamente. Bueno, pero que sean responsables. Así es, nosotros lo somos. Bueno, estamos terminando. Gracias por acompañarnos.